Muy buenos días, mis hermanas y hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Juan. En el capítulo que nos corresponde el día de hoy es el capítulo 8. El capítulo 8 tiene mucha enseñanza, pero nos vamos a concentrar en el pasaje del 1 al 11, que es acerca de la mujer adúltera. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Dice la palabra de Dios en el versículo 6 que mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados de su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. En este pasaje podemos encontrar grandes enseñanzas, y yo quiero solamente concentrarme en lo que en este pasaje fue la actitud de los fariseos y la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, dice la palabra de Dios en el versículo 6, dice que ellos hacían todo esto para tentarle. Hacían todo esto para acusarlo, para que él tuviera una falla que pudiera ser motivo de encarcelarlo o de matarlo inclusive. En este sentido podemos decir por qué estaban poniendo en las manos de Jesús la decisión. Bueno, se dice que en aquellos tiempos el pueblo romano, el ejército romano, el imperio romano estaba dominando Judá o Judea, y en este caso dice que las leyes romanas decían que no podría tener una decisión de pena de muerte, o sea, no podía nadie dar una sentencia de muerte más que los romanos. Entonces, en ese tiempo, se imaginan si Jesús hubiera decidido apedrear a esta mujer, bueno, pues se hubiera metido en serios problemas con la ley romana. Sin embargo, esto lo hacían con todo el propósito los judíos, los fariseos y los escribas, para que, como dice en este versículo, para poder acusarle, para poder inclusive que los romanos tomaran represalias en contra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo y la respuesta que no compromete cuando les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquí no les estaba diciendo: bueno, pues sí, apedréanla o no la apedreen. Él simplemente sabía la intención del corazón y sabía la profundidad de los pensamientos de ellos, y sabía la profundidad también de la vida de ellos. Sabía que ellos tampoco estaban libres de pecado. Por eso esta es la respuesta sabia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que ellos, al oír esto, en el versículo 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Todos se fueron, dice que la palabra de Dios, hasta que la mujer y Jesús quedaron solos. Entonces él le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condena.
Y la mujer le dice, no, ninguno. Y entonces aquí viene algo importante que nos beneficia a nosotros como cuando somos pecadores o cuando llegamos a cometer un pecado, y es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, que dice que Él ama al pecador, ama al que es miserable, como dice la palabra. Entonces, en este sentido, Él tiene misericordia de esta mujer y dice, bueno, nadie te acusó. Yo, que soy justo, tampoco te acuso. Pero aquí podemos ver qué gran amor y misericordia tiene Dios con el pecador. A pesar de que Él es justo, pero Él no quiere que nadie se pierda. Y entonces dice la palabra de Dios, sus misericordias se renuevan cada día. Y la misericordia de Dios es infinita. El día de hoy esta mujer conoce la misericordia de Dios, pero fíjense, hermanos, que tampoco nos engañemos. Dios es justo. Por eso es que el Señor también sabiamente, cuando le da el perdón, le da una condición y dice, ve y no peques más. Quiere decir que cuando nosotros somos perdonados a través de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hay una condición: debemos arrepentirnos de nuestro pecado, debemos de proponernos ya no hacer más cualquiera de los pecados que hemos hecho. Por lo tanto, hermano, tú y yo somos beneficiarios de esta misericordia, pero la condición es que nosotros andemos en los caminos de Dios, que nos arrepintamos y que no volvamos a pecar. Esta mujer seguramente fue perdonada, pero la condición fue: no peques más. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Les saludo y me despido en el nombre del Señor Jesucristo, y continuaremos estudiando estos pasajes importantes de la Biblia. Que Dios los guarde y los bendiga este domingo, Día del Señor.